Bueno, muy buenas tardes, estimado público, de parte de la Gerencia Corporativa de Tecnología y la Universidad Corporativa SAGO. Queremos darle la más cordial bienvenida en esta TecnoWeek 6.0. La charla que vamos a estar impartiendo en unos minutos se llama Fondos Generacionales. Mi nombre es Kendall Aguilar Zamora, soy ejecutivo de la Universidad Corporativa SAGO y en conjunto con la compañera Brenda Poveda Silva vamos a estar moderando esta charla. Como puntos muy importantes, compañeros, es indicarles que esta charla está siendo grabada con el propósito de postearla, el video, en la comunidad de la Gerencia Corporativa de Tecnología. Si bien es cierto, ustedes van a ver que su cámara va a permanecer apagada, al igual que el micrófono, para evitar posibles interrupciones. No obstante, en caso de alguna consulta, pueden utilizar el medio del PIR o si bien no se les activa esa opción, pueden hacerla por medio del chat, no hay ningún problema. Sin más preámbulo, quiero darle el pase a Brenda para que pueda hacer la introducción del facilitador. Adelante, Brenda. Brenda, creo que tienes el micrófono apagado. Sí, disculpen, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. El día de hoy nos acompaña el señor Carlos Gamboa Chávez, que es licenciado en Administración de Negocios, egresado del programa de Alta Gerencia en INCAE. Ha realizado variedad de cursos y seminarios en temas de inversiones, finanzas, riesgos, entre otros, con trayectoria profesional de más de 30 años en el mercado financiero costarricense. Ha laborado en diferentes áreas del conglomerado y actualmente desempeña el papel de jefe de inversiones en operaciones de pensiones. Le doy el pase a don Carlos y bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias Brenda y Kendall por la presentación. Más bien agradecerles a ustedes el espacio que nos brindan para poder tratar de llevarles un tema que es de mucha importancia para todas las personas trabajadoras y para los que aún no son trabajadores también, pero que sin duda puede representar cómo podría ser nuestra vida después de que ya dejemos de trabajar. Les voy a compartir la presentación. Me avisan, por favor. Sí, ya estoy compartiendo. Listo, don Carlos, ya está en formato de presentación. Adelante. Muchas gracias. Tal vez, como bien decía Brenda, la idea de la presentación es hablar un poco sobre los fondos generacionales. Pero previo a eso, creo que es importante, y por eso le pusimos a la presentación como título principal, nos estamos preparando adecuadamente para nuestro retiro y también el sistema de pensiones de Costa Rica. ¿Por qué? Porque creo que es importante entender un poquito con antecedentes cómo es que operan los sistemas de pensiones en Costa Rica. Y básicamente, pues, tener como un contexto, cuál ha sido la evolución demográfica que tiene América Latina, ¿verdad? Que es la región en donde nos ubicamos y que pues nos permite pues mostrar cómo es que se ha venido comportando esa demografía a lo largo de los años. Si nos vamos a los años 80, vemos que había una gran cantidad de personas muy jóvenes, ¿verdad? Niños, y conforme íbamos subiendo en la pirámide en los años, teníamos menos cantidad de gente, ¿verdad? Porque la esperanza de vida era mucho menor. Y si lo visualizamos esto desde la perspectiva de los trabajadores, en el año 80 habían 116 millones de trabajadores en Latinoamérica, que eso era el 32.9% de la población total. Y de esos de esa población total trabajaba, solamente el 27.6% de esa fuerza laboral eran mujeres. Y conforme pasan los años y nos vamos al año 2022, vemos cómo se va transformando esta pirámide, ¿verdad? En donde ya no tiene la misma estructura, en donde tenemos menos cantidad de
de niños, ¿verdad? Y una mayor cantidad de gente que se va haciendo más adulta y que se va engrosando un poco más hacia el medio de la gráfica, y que también vemos que se va ensanchando en las edades este, más altas de la pirámide. De tal forma que ahí ya tenemos que hubo un crecimiento de la población que trabaja a 327 millones de personas, que eso es el 50.5% del total de la población, y de los cuales la fuerza del trabajo para las mujeres representa ahora un 42.2%. Eso es una buena noticia porque las mujeres han venido incorporándose a la fuerza laboral, pero creo que es una estadística que todavía hace falta y que puede mejorar en el tiempo. Y también, si ya proyectamos esto hacia el año 2050, pues lo que vemos acá es que la pirámide se convierte en una botella. ¿Y por qué una botella? Porque sí tenemos ya mucho menor cantidad de gente que están haciendo y mucho mayor cantidad de gente que está en niveles de edades que van por arriba de los 70 años, en donde vemos que es una cantidad importante de personas que probablemente en esa época van a estar en su periodo de jubilación, y por lo tanto es un tema que se ha vuelto pues importante, no solo a nivel de Costa Rica, que se ha venido conversando recientemente en algunos foros, sino a nivel global del envejecimiento de la población. Y así nos llevamos esto a lo que es la evolución demográfica de Costa Rica. Vemos que no somos ajenos a lo que ha estado pasando en Latinoamérica, ¿verdad? Aquí en los años 80 teníamos una pirámide pues, prácticamente perfecta, ¿verdad? Una gran cantidad de personas de 0 a 4 años, y conforme íbamos subiendo en la pirámide veíamos menos cantidad de gente, es decir, la esperanza de vida era mucho más baja que lo que es hoy. En el 2020, y nos vemos a ese año, esto era lo que sucedía con la pirámide poblacional de Costa Rica. Vemos que se va ensanchando las edades más adultas, y aquí en esta línea que tracé azul vemos la población de 50 a 54 años. Vean la cantidad de personas que ahora tienen en el 2020. Y si esto lo proyectáramos al 2050, básicamente lo que tendríamos es una misma figura de lo que veíamos para Latinoamérica, ¿verdad? En donde vemos una gran cantidad de personas que están por arriba de los 60 años y que se vienen a convertir en una población pues bastante importante para el país. Y bueno, tal vez nos preguntamos, bueno, ¿y eso qué importancia tiene? Pues lo vamos a ir entendiendo conforme avancemos en la presentación, porque vamos a hablar un poco sobre los sistemas de pensiones que tenemos en el país. El país maneja 4 pilares básicos de pensión. Uno que es el de pensión básica, que está conformado por los aportes que realizamos todos los trabajadores y los patronos y el Estado. Este régimen es de capitalización colectiva, es decir, todos aportamos ahí, y de esos recursos es donde salen los dineros para los pagos de las pensiones. Este es administrado por el IBM y algunos otros regímenes sustitutos, como es el JUPEMA, como es el Fondo de Jubilación de Poder Judicial. Básicamente, eso es el de pensión básica. A raíz de que el régimen de pensión básica pues subsiste de los aportes que normalmente le estamos dando a las personas trabajadoras, y al estar observando uno que si uno ve las estadísticas hacia adelante, pues lo que tiene es que cada vez hay más gente que se está jubilando y menos gente que está cotizando, porque hay menos gente que está en los rangos de edades que son donde están produciendo, hace que se puedan visualizar que este régimen de pensión pues vaya teniendo necesidades
en el mediano plazo. ¿Y por qué necesidades? Porque no van a seguir alcanzando los aportes para seguir pagando los niveles de pensiones que se tienen, y por eso es que ahora también escuchamos que se aumentó los años de jubilación, ¿verdad? Estábamos en 62 los hombres, pasó a 65, las mujeres pasó a 63, y incluso hace una semana hubo un foro organizado por la superintendencia en donde ya se está hablando de que hay que analizar la posibilidad de incrementar la edad de pensión de las personas, principalmente porque la esperanza de vida es mayor y porque la productividad de las personas se puede aprovechar por mucho mayor tiempo, y eventualmente eso también le da algún respiro al régimen de pensión básica. A raíz de eso también, y con una visión hacia el futuro, en el año 98, 99 se aprueba la Ley de Protección del Trabajador, y con ello surge el segundo pilar, tercer pilar de pensiones, que es el de pensión obligatoria y pensión voluntaria. El régimen de pensión obligatoria es básicamente conformado por los aportes obligatorios del trabajador y el patrono. Este es de capitalización individual y es administrado por las operadoras de pensiones. En este caso, nosotros administramos el ROP, ¿verdad? Y el FCL, que son los dos fondos que surgen de esta transformación, de esta creación de la ley. Y básicamente, pues, lo que implica es que ahora todos recibimos un estado de cuenta todos los meses y sabemos que tenemos un monto en una operadora de pensiones, y que todos los meses fluctúa el monto que nosotros tenemos ahí, de acuerdo a los aportes que tenemos y a los rendimientos que esos fondos generan para los dineros que tenemos ahí invertidos. Adicionalmente está el régimen de pensión voluntaria. El régimen de pensión voluntaria, pues, como su nombre lo dice, es administrado por las operadoras, nada más que acá cada uno de nosotros tenemos la opción de escoger dónde queremos abrir un fondo voluntario. Y pues ahora nos vamos a referir un poquito más sobre esto, porque el régimen lo que permite es complementar los dos regímenes mencionados anteriormente, de tal forma de que vendría a ser una contribución que nosotros podemos hacer directamente para tener una mejor pensión cuando llegue el día en que nos retiremos. Y pues el régimen de pensión no contributiva, que es básicamente es asistencial y que es concedida por la Seguridad Social, y que básicamente a este régimen tienen acceso todas las personas, pues básicamente que no han contribuido y que no han cotizado al sistema básico, y deben calificar para el IMAS para recibir una pensión de este tipo. Bien, los fondos obligatorios, como les decía, son, en primera instancia, se crearon el Fondo de Capitalización Laboral y el ROP, y en el Fondo de Capitalización Laboral, pues tenemos un aporte del patrono del 1.5, y en el caso del ROP, el aporte es del 3.5 más el 1% del trabajador, de tal forma que es de un 4.5% lo que aportamos para ese fondo. Y como les decía, el fondo voluntario, pues es de aporte voluntario, y eso es un monto que define cada una de las personas que quiere, pues, tener un fondo de este tipo. Algo importante de tener en cuenta es que el ROP se compone tanto de los aportes de los trabajadores como del patrono, como les decía. Y como tal, su objetivo es tener un monto de pensión que venga a complementar el monto que nos puede pagar el régimen básico, ¿verdad? Que sería el de la caja. De tal forma de que con
el monto que nos pueda pagar la caja en el momento en que nos toque la pensión, más lo que vamos a tener en el ROP, pues vamos a ir mejorando nuestro monto de pensión, que eventualmente será el que nos va a permitir sobrellevar ese tiempo en el cual ya dejemos de laborar y de percibir ingresos mensuales fijos. ¿Cómo sería el retiro del ROP? Básicamente sería por que me pensioné, ¿verdad? Ya una vez que llegué a la de pensión, hago la solicitud y ya puedo empezar a percibir los pagos por parte del ROP, de acuerdo a la modalidad de retiro que yo escoja. De igual forma, por enfermedad terminal, y esto debe ser calificado por la Caja Costarricense del Seguro Social, es decir, tiene que haber una certificación por parte de esta entidad para efectos de poder reclamar una pensión, o por fallecimiento de la persona, en donde los beneficiarios pueden hacer el reclamo de la pensión que le corresponde. Y obviamente a los 65 años, si no logramos alcanzar los requisitos para una pensión básica, pues también tengo el derecho de retirar el ROP, ¿verdad? Bajo la modalidad que también pueda escoger. Entonces, teniendo claro que el fondo ROP viene siendo un complemento del régimen básico y que adicionalmente es un fondo que es administrado por las operadoras de pensiones y que adicionalmente está claro que cada uno de nosotros recibimos un estado de cuenta, por lo tanto sabemos qué monto tenemos en este fondo. Eso implica que mensualmente en esos estados de cuenta nosotros podamos ver los movimientos que tenemos de ingresos de dinero y de los rendimientos que está generando el fondo. Pero pues bien, al ser un fondo que de igual forma es regulado por la Superintendencia de Pensiones, surge en el año, hacia finales del año 2022, una nueva normativa para lo que es el tema de la administración del fondo ROP. Y lo que implica es que ahora vamos a pasar a administrar el fondo ROP como fondos generacionales. Y bueno, ¿qué son los fondos generacionales? Pues básicamente lo que hace es distribuir a los afiliados en diferentes grupos. Actualmente tenemos en el ROP, estamos todos en un solo fondo, indiferentemente a la edad que tengamos, estamos en un mismo portafolio, es decir, que tenemos una misma cartera de inversión y de ahí tenemos un rendimiento y todos básicamente percibimos una rentabilidad igual. Y evidentemente también esta rentabilidad está asociada a un apetito de riesgo que es definido por cada una de las entidades que administran estos recursos. ¿Qué va a pasar con los fondos generacionales? Pues los fondos generacionales lo que va a implicar es que ahora se van a poder hacer estrategias diferenciadas de inversión con estos recursos del fondo y que va a estar dirigido a diferentes grupos. Es decir, el ROP se va a dividir en cuatro fondos. Esta división del ROP se va a iniciar a partir del año 2025 y básicamente los trabajadores van a ser asignados a un fondo según sea su fecha de nacimiento. Y como les decía, esto implica que el ROP se divida en 4 fondos generacionales. Estos fondos generacionales sería el fondo A, que son para los nacidos antes del año de 1969 y pensionados. Todas esas personas que están en esas edades de este fondo van a pasar a tener sus recursos en este fondo. El fondo B va a ser para los nacidos en el año 70 hasta el año 79 y el fondo C, nacidos
en el año 80 hasta el año 89. Y para el fondo D van a estar todos los nacidos en el año 90 en adelante. Con esta partición, como les decía, van a haber diferentes formas de gestionar los recursos de cada uno de esos fondos, de tal forma de que en los fondos en donde están las personas más jóvenes, probablemente vamos a poder tener una estructura del portafolio con un mayor apetito de riesgo, que evidentemente podría significar también una mayor rentabilidad para los afiliados, de tal forma que eso también en el largo plazo implicaría una mejora en nuestra tasa de reemplazo o del monto que eventualmente vamos a percibir de pensión cuando llegue la edad de retiro. ¿Qué objetivos tiene este cambio? Como les decía, mejorar las tasas de reemplazo o el monto de pensión que eventualmente podría percibir. Esto para los grupos más jóvenes de afiliados. ¿Y por qué para los más jóvenes de afiliados? Porque estos resultados van a ser más visibles en periodos de mayor plazo, ¿verdad? Ya para las personas que están en el fondo A, la idea es que vayan a tener un portafolio que va a ser un portafolio más conservador, en donde va a prevalecer las inversiones para mantener el capital, generar una renta y poder ir pagando esos montos de pensión que eventualmente van a percibir las personas, y así sucesivamente para cada uno de los grupos. Adicionalmente, se adecua a la gestión de las inversiones según la edad de los afiliados. Y por último, lo más importante es, se quiere proteger a los afiliados y pensionados de tal forma de que ante movimientos bruscos en los mercados, pues las personas que están ya pensionadas, pues realmente no tengan un efecto importante sobre el capital que tienen en el fondo, de tal forma que puedan seguir percibiendo sus montos de retiro sin mayores cambios. Evidentemente no vamos a eliminar el riesgo, porque eso es inherente al tema de las inversiones, pero un poco lo que se quiere con este tema de los fondos generacionales y dividir el ROP en 4 es que nosotros podamos ir haciendo una gestión de riesgo, como les decía, y una gestión de riesgo dirigida hacia las inversiones de tal forma que nos permita a nosotros ir gestionando el portafolio de tal forma de que conforme se va moviendo la edad de las personas, podamos ir moviendo la estructura del portafolio. Y en términos sencillos, ¿eso qué es? O sea, que si vamos a estar, en cuanto más nos aproximemos a edades ya de pensión, nosotros vamos a tener probablemente mayor proporción del portafolio invertido en títulos de deuda. ¿Qué sé yo? Títulos de gobierno, títulos de entidades bancarias, bonos del tesoro, por ejemplo. En tanto que las personas que son más jóvenes y que tienen mucho más tiempo para poder seguir acumulando y teniendo sus ahorros invertidos en un fondo de pensión, va a poder tener una mayor proporción de sus inversiones en títulos de renta variable. Que los títulos de renta variable pues son títulos financieros que representan la propiedad proporcional de una empresa, de un proyecto, de un fondo. ¿Verdad? Básicamente es que pueda invertir en algunos tipos de inversión en los cuales los dividendos y la capitalización de mercado permita obtener mejores rentabilidades en el largo plazo. Y los valores de deuda, como les decía, son contratos negociables de deuda entre el emisor y el inversionista, como son los títulos de gobierno y los títulos de los bancos estatales, como el Banco de Costa Rica, por ejemplo. De tal forma que si tenemos mayor cantidad de títulos valores, vamos a tener una menor proporción de riesgo, y si nos vamos a una inversión de renta variable, pues vamos a tener una mayor proporción de riesgo.
Y tal vez ahí no voy a entrar en mayores detalles porque esto tiene una complejidad técnica mayor y tampoco es la idea de poder o llenarles a ustedes con temas que eventualmente podrían confundirles. Pero en términos generales, lo que está proponiendo la normativa es poder tener una asignación de las inversiones de acuerdo a la edad que uno como persona está en su momento, de tal forma de que también pueda asumir el riesgo con el cual nos sintamos cómodos para poder ir preservando el capital y mejorando nuestra rentabilidad para llegar a una tasa a un momento en el retiro que nos permita tener una tasa de reemplazo más o mejor de la que eventualmente tenemos hoy día. Algo importante es que el sistema, si bien es cierto, el sistema de pensiones de Costa Rica se estructura en 4 pilares, no están ajenos unos de otros, ¿verdad? Definitivamente todos juegan un rol súper importante para la calidad de vida de todos los pensionados. Y como vimos, si estamos a puertas de que lleguemos a un 2050 en donde vamos a tener una población pues mucho más adulta, evidentemente el fortalecimiento de estos pilares se hace importante en el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también al aumentar la esperanza de vida, vamos a tener más personas que van a tener necesidades en el largo plazo y van a tener que percibir sus pagos para poder tener una pensión digna. De igual forma, el sistema presenta retos importantes que probablemente van a requerir también de esfuerzos de todos los actores de la sociedad y de la generación de cambios necesarios para que la tasa de reemplazo de los trabajadores se ubiquen entre un 70 y un 80% a la hora de su retiro. Esto es uno de los retos que está planteando ya la superintendencia y que es una preocupación que tiene desde la perspectiva del futuro de las pensiones, y por eso ya, como les decía al inicio, se está hablando de algunos proyectos o se está trabajando en algunos proyectos para que eventualmente se puedan fortalecer los regímenes de pensión de Costa Rica. Algo que también tenemos que tener en consideración, y es uno de los temas que nosotros creo que debemos de fomentar, es el ahorro individual. Y este ahorro individual y previsorio lo que permitiría es que nosotros, haciendo o sacando de nuestro presupuesto mensual de gastos un monto para un fondo voluntario, nos permita ir preparándonos para ese momento en que eventualmente nos tenemos que, o nos va a llegar el momento del retiro, de tal forma de que tengamos un monto adicional que venga a complementar el monto que vamos a percibir de pensión, tanto por parte del pilar 1 como el pilar 2, que son los regímenes complementarios, para efectos de poder tener un mayor ingreso cuando llegue el momento de nuestra pensión. Algo también importante es que estos fondos voluntarios, pues no solo nos permiten prepararnos para esos momentos, sino que también tienen beneficios tributarios que eventualmente nosotros podamos también sacarles provecho, ¿verdad? Tienen algunos beneficios fiscales que de alguna manera nos podrían permitir a nosotros gestionar un monto de ahorro y que eventualmente nos permita acumular mucho más dinero en el tiempo. Y decían hoy en una presentación que también algo que es súper importante en esto es el interés compuesto, ¿verdad? Los fondos de pensiones, lo que hacemos es
ver cómo el interés compuesto va generando montos importantes de recursos, y eso sencillamente es que cada vez que nosotros invertimos un monto y percibimos un rendimiento, ese rendimiento se vuelve a reinvertir, y eso lo que va generando en el tiempo es un monto mayor de recursos, que a la postre son los que vienen a permitir generar ahorros importantes en el largo plazo. Y por eso de la importancia del ahorro, ¿verdad? El esfuerzo que está haciendo la superintendencia y el esfuerzo que estamos haciendo nosotros como regulados para adoptar todos estos cambios que van a entrar a regir a partir del marzo de 2025, tienen como objetivo primordial mejorar la calidad de las personas en el largo plazo. Y tal vez los primeros efectos positivos de esto no los vamos a ver en el primer año ni en el segundo, pero probablemente en el largo plazo, en los rendimientos de 10, principalmente de 10 años, ya podríamos estar viendo cómo esto ha cambiado un poco, no solo ha revolucionado la forma de gestionar los recursos de los fondos de pensiones, sino cómo eventualmente esto también va a impactar la calidad de vida de las personas, donde van a tener una mayor cantidad de recursos para poder invertir, y van a tener la posibilidad de tener una pensión digna y un complemento importante. Estamos claros que los fondos de pensión complementaria son un complemento, pero la idea es maximizar la rentabilidad que tienen estos fondos para pues favorecer el momento en el cual llegue el día del retiro y nos paguen lo que eventualmente nos podría pagar el régimen básico, que es el de la caja, más lo que hayamos ahorrado a lo largo de nuestra vida laboral. Y sin duda, creo que muy importante, y que ojalá se lleven eso como una tarea, hacer la revisión de poder hacer un pequeño ahorro adicional en un fondo voluntario de pensión para que nos pueda también ayudar a percibir un mejor monto de pensión. Y voy a terminar tal vez nada más mencionando esta frase que tiene autor, y que dice que la jubilación es como unas largas vacaciones. La meta es disfrutar al máximo, pero no tanto como para quedarse sin dinero. Por lo tanto, creo que es también labor nuestra como persona trabajadora y como un miembro más de la sociedad costarricense, tenemos que también no solo estar atentos a qué es lo que pasa con cada uno de los pilares de pensiones que tenemos, sino preocuparnos también por cuánto monto eventualmente puedo provisionar yo desde ya para complementar esa pensión que podemos tener a futuro. Les agradezco mucho su tiempo y quedo a sus órdenes para cualquier consulta. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. Por acá ya tenemos algunas consultitas. La primera sería, ¿cuáles serían las posibles mejoras que se están barajando? Así es. Bueno, la idea es que, como les decía, conforme podamos estructurar los portafolios de acuerdo a la edad de cada uno de los grupos, vamos a poder gestionar un portafolio estructurado más hacia hacia el apetito de riesgo que pueda tener cada uno de sus grupos, de tal forma que podríamos obtener mejoras en rentabilidad en el largo plazo. Gracias. La siguiente dice, los que estamos en el grupo A y B con ahorro personal, ¿deberíamos de seguir las mismas reglas de inversión detalladas en la presentación? Vamos a ver, las personas que están en el fondo A, B, C o D, básicamente las
las reglas o la gestión la hace la operadora. De tal forma de que no es que yo como afiliado puedo tomar la decisión. Si ya tengo la edad de estar en el fondo A, no puedo moverme el fondo A. Pero la normativa, el cambio normativo, sí prevé que si tengo tengo la posibilidad de moverme entre fondos, y estoy en el fondo B, C o D, es decir, me puedo pasar del fondo B al fondo C, pero cuando tenga 5 años de haber estado en el fondo B. De tal forma que ahí es donde cada uno de los afiliados que estén en esos fondos sí tienen la posibilidad de pasarse de fondo con una periodicidad de cada 5 años. Okay. La siguiente dice, ¿por qué depende de las generaciones jóvenes paguen la pensión de las personas mayores si estos cotizan toda una vida por su pensión? Sí, tal vez a eso me refería con el régimen básico, ¿verdad? Básicamente ahí lo que tenemos es esta pensión básica se conforma por todos los aportes que se realizan todos los trabajadores, todos los patronos y el Estado. Aquí no tenemos una cuenta individualizada como sí la tenemos en el fondo obligatorio, de tal forma que los recursos que entran aquí son los que sirven para financiar el pago de las pensiones de todos los pensionados que tenemos en este fondo de pensión básica, ¿verdad? Ya cuando estamos hablando del fondo de pensión obligatorio, básicamente lo que vemos es lo que aportamos. Y ahí, por eso les decía, recibimos todos los meses un estado de cuenta. Bueno, nosotros enviamos un estado de cuenta mensual y ahí usted puede ir viendo cuánto va acumulando usted mensualmente en ese fondo. En el de régimen de pensión básica, nadie sabe cuánto tenemos, porque no nos dan un estado de cuenta. Eso es un aporte en donde entramos todas las personas. Es una canasta donde entran todos los recursos y ahí después se reparten para todos los que están pensionados. Okay. Y por último dice, los que estamos en el fondo A no nos podemos mover no nos podemos mover. Correcto. Los que están en el fondo A no pueden moverse. Eso es un tema ya normativo y pues básicamente pues es porque ya están más próximos a llegar a su edad de pensión y adicionalmente porque podría estar también pensionado. Entonces, al querer pasarse a cualquier otro fondo podría implicar asumir un mayor riesgo y exponerse a posibles materialización de pérdidas por estrategias de inversión que podrían estar diferentes a su portafolio que ya tiene asignado en el fondo A. Perfecto. Por el momento serían las consultas que tenemos por acá, don Carlos. Agradecerle de antemano por su participación. Le cedo el pase al compañero Kendall. Gracias. No, igualmente, Brenda y don Carlos, reiterar ese agradecimiento por esta charla, súper provechosa más bien. Y también, compañeros, invitarlos a que sigan mañana, que ya es las últimas charlas de la TecnoWeek y puedan acompañarlos. Entonces, le agradezco a don Carlos, la compañera Brenda y a todos los personas que participaron. Buenas tardes. Gracias también a nuestros clientes que participaron el día de hoy y al resto de nuestros compañeros. También vamos a estarles compartiendo lo que es por medio del chat, nuestra evaluación, para que nos puedan ayudar con una retroalimentación. Se los agradeceríamos y también por este medio. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.